Bueno, vamos a continuar con los esquemas. Vamos a ver ahora lo que es el tema del Islam dentro de la etapa de la Alta Edad Media, ¿vale? Vamos a ver lo que es la civilización islámica, sus características principales, nacimiento, etapas de expansión, aspectos políticos, culturales y económicos. Bueno, el Islam nació en el siglo VII, a comienzos del siglo VII, en la península de Arabia, ¿vale? Su libro sagrado es el Corán y sus preceptos religiosos son 5. Esto quiere decir que para ser musulmán tienes que aceptar estos 5 preceptos religiosos. El primero es la profesión de fe. Esto es reconocer que solo hay un Dios y que Mahoma es su profeta. Luego es la oración 5 veces al día mirando a la Meca, dar limosna a los necesitados, el ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca durante una vez en la vida, ¿vale? Y dentro de la Meca visitas lo que es el santuario de la Kaaba, ¿vale? Pues estos serían los preceptos religiosos que hay que cumplir para ser considerado musulmán. Vamos a hablar ahora sobre el nacimiento del Islam y cómo se expandió. El Islam nace en esta zona de aquí, de la península arábiga, ¿vale? Aquí Mahoma inicia la nueva religión y se va a enfrentar a sus rivales que eran los omeyas, ¿vale? En este enfrentamiento pues se va a ver obligado a huir hacia la ciudad de Yatrib, ¿vale? Que nombrará como Medina y es el inicio del calendario musulmán, es decir, en el año 622 es considerado el año de la Égira y es el comienzo del calendario musulmán, ¿vale? Que simboliza la huida de Mahoma hacia la ciudad de Yatrib. En Yatrib, Mahoma reclutó un ejército y conquistó la Meca en el año 630, dando comienzo ya propiamente la civilización islámica, ¿vale? Aquí tenemos el santuario de la Kaaba, la Meca, ¿eh? Y ese es el núcleo original del Islam. Bueno, la expansión del Islam, por un lado, tenemos que establecer distintas etapas de expansión, ¿vale? La primera etapa, que se conoce como el califato ortodoxo, donde los califas eran familiares de Mahoma, ¿vale? Del 632 al 661, se va a expandir por la zona que tiene alrededor. Es decir, todo lo que es este color verde que veis aquí, el verde clarito, la zona de Palestina, Siria, el antiguo imperio persa, ¿vale? Por esta zona de aquí se va a expandir durante el califato ortodoxo. Luego, durante el califato omeya, ya no son familiares, el califa ya no son familiares directos de Mahoma, sino que van a ser candidatos de la dinastía omeya, que se va a expandir por todo lo que es el norte de África, ¿vale? Va a trasladar la capital del califato a Damasco, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y el imperio alcanzará su máxima expansión, porque llega hasta la península ibérica, se quedará en los Pirineos, en esta zona de aquí, ¿vale? Donde perderán con los francos en la batalla de Poitiers y es, digamos, el límite que alcanzan los musulmanes por la parte de Europa occidental. En la batalla de Poitiers, los francos frenan a los musulmanes, ¿vale? Y aquí ya van a fundar la marca hispánica, que será de frontera entre el mundo franco y el mundo musulmán. Vale. Luego también se termina de expandir por lo que quedaba del imperio persa, la zona de Afganistán, ¿vale? Lo que es el Afganistán actual. Y esto será ya todo lo que es el imperio islámico, toda esta zona que tenéis aquí, ¿vale? La última fase de la conquista lo protagoniza el califato abasí. Los abasíes era otra dinastía distinta a los omeyas que se rebelan contra la omeya y ocupan el poder del 750 al 1055, ¿vale? Van a trasladar la capital de Siria a Bagdad, ¿vale? Es decir, va a haber como un nuevo núcleo administrativo del imperio con una nueva familia al frente, la cual será derrotada por los turcos en el 1055, ¿vale? Es decir, toda esta zona será reemplazada por el imperio de los turcos otomanos. Bueno, entonces tenemos aquí
lo que son las distintas fases de la expansión del Islam. Este mapa es importante que lo aprendáis y que sepáis distinguir las distintas etapas de expansión. Como ya digo, la primera etapa está protagonizada por familiares directos de Mahoma, conocida como Califato Ortodoxo, y se expande por los alrededores de la Meca, ¿vale? Llegando a Siria, Palestina y zonas del Imperio Persa. Luego el Califato Omeya, ¿vale? Que ya hay un cambio de dinastía, pone lo que es la capital, el núcleo administrativo, en la ciudad de Damasco y se expande por todo el norte de África, llegando a la península ibérica hasta los Pirineos, ¿vale? Donde son derrotados por los francos en la batalla de Poitiers. Y por último, el Califato Abasí, hay un cambio de dinastía que gobierna desde una nueva capital que será Bagdad, hasta la llegada del imperio de los turcos otomanos. Bueno, pues ya hemos terminado lo que es la expansión. Vamos a ver ahora aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de la civilización islámica. Bueno, el máximo dirigente político era el califa, que tenía tanto el poder político como el religioso. Era una mezcla de rey y papa al mismo tiempo, ¿vale? Además, en las ciudades se colocaba a un primer ministro, que era llamado emir o valí, ¿vale? El valí era el representante del califa en la provincia que se encargaba de gobernarla, ¿vale? Siguiendo las directrices del califa. Las provincias se llamaban corás, ¿vale? En árabe. Luego, además, la administración central tenía un primer ministro que era conocido con el nombre de visir, ¿vale? El visir era la persona de máxima confianza del califa y, digamos que centralizaba toda la administración, ¿vale? Era como el escalafón intermedio entre el califa y el resto de la administración. La economía estaba basada fundamentalmente en la producción y comercialización de productos agropecuarios, ¿vale? A lo largo de las diferentes rutas comerciales, tales como el arroz, el algodón, la caña de azúcar, el azafrán, la morera, los cítricos y verduras, ¿vale? Una de las rutas más importantes a partir de las cuales se comercializaban con estos productos era la ruta de la seda. En cuanto a la sociedad musulmana, estaba integrada por personas de diferentes origen. Tenemos la de origen árabe, que son los originarios de la civilización musulmana, la de origen bereber, que eran antiguas personas del norte de África que se islamizaron, ¿vale? Eran, digamos, tenían religiones muy diversas, tribales, que terminan adaptando la religión musulmana. Luego tenemos esclavos del norte de África y las personas que pertenecían a otras religiones, como los cristianos y judíos. Los cristianos y judíos que se convertían al Islam recibieron el nombre de muladíes, ¿vale? Que tenían, digamos, un estatuto diferente a los cristianos y judíos, aunque no eran considerados musulmanes de pleno derecho, ¿vale? Bueno, pues toda esta amalgama de población se dividía fundamentalmente en dos. En la aristocracia, que era el grupo que tenía el poder, las grandes propiedades y sobre todo estaban muy relacionados con la administración. Y la masa popular, que eran personas que se dedicaban sobre todo a la agricultura, a la ganadería, lo que es las actividades económicas populares, agricultura, ganadería, comercio, artesanía, ¿vale? Y aquí pues podemos distinguir ya todo lo que son lo que hemos visto antes, árabes, aquí había árabes, había esclavos, había muladíes, cristianos, judíos, ¿vale? Los cristianos y judíos vivían en barrios apartados y vivían, digamos, con sus propias creencias e intentaban mantener la independencia de sus costumbres dentro de sus posibilidades. Vale, estos serían los aspectos sociales y ahora vamos a ver la parte artística y cultural. La religión islámica, como sabéis, es una religión que no admite la escultura de figuras humanas, porque lo considera idolatría, ¿vale? Entonces, la principal manifestación artística será la arquitectura, y dentro de la arquitectura la mezquita. La mezquita es el edificio musulmán más destacado, ¿vale? Es el lugar de oración y consta de dos partes principales, el patio y la sala de oración. Vale, aquí tenéis un esquema de una mezquita. Esta es la torre o alminar donde se llamaba la oración a los fieles. Aquí tenemos la zona del patio,
el patio de la mezquita, la fuente donde tenías que purificarte antes de entrar a la sala de oración. Aquí tenemos la sala de oración, y dentro de la sala de oración tenemos el mihrab, que es un nicho que se cavaba en la pared, ¿vale? Que contenía el tesoro de la mezquita. Normalmente solía ser un Corán, ¿vale? Luego tiene el minbar, desde donde se dirigía la oración, ¿vale? Es como una especie de púlpito. Y luego la quibla, que es el muro de la mezquita orientado hacia la Meca, ¿vale? Vale, pues estas son las distintas partes de una mezquita que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder describirla, ¿vale? Luego, mezquitas dentro de la península ibérica, la más famosa es la mezquita de Córdoba, que era el lugar de oración más importante dentro de la península ibérica para el mundo musulmán. En cuanto al ámbito cultural, los musulmanes fueron una cultura importante dentro del mosaico de culturas de la Edad Media porque crearon una cultura propia diferenciada del resto, ¿vale? Además, fueron intermediarios culturales entre Occidente y Oriente, lo que es el mundo, lo que era el antiguo mundo bizantino y persa y el mundo del cristianismo occidental. Todo lo que es la zona de Francia, Alemania, era como una cultura intermediaria entre Oriente y Occidente, ¿vale? Entonces, como que los inventos que se hacían en Oriente y todas las novedades científicas lo trajeron los musulmanes desde Oriente a través de sus rutas comerciales. Aquí tenemos el papel, la pólvora, la brújula, la numeración árabe. Además, fundaron centros de estudios como escuelas y universidades, conocidas como madrazas, donde nacían las principales innovaciones culturales de la época. También realizaron aportaciones científicas en distintas materias, como por ejemplo en astronomía inventaron el astrolabio, en matemática el álgebra, en medicina hicieron una recopilación de los distintos saberes médicos de su época, en química practicaron la alquimia, obteniendo sustancias químicas como ácidos y alcoholes. Y por último, cultivaron también las ciencias del espíritu, como la literatura. Por ejemplo, tenemos la obra de los cuentos de las mil y una noches, una de las obras más representativas de la Edad Media, así como la filosofía, con Maimónides, la historia y la geografía. Bueno, pues esto sería a muy grandes rasgos, los aspectos culturales más importantes a destacar dentro de la civilización islámica. Entonces, esta pregunta tenéis que estudiar siempre lo que es el origen del Islam, los preceptos, las etapas de expansión, ¿vale? Con los distintos tipos de califato, el ortodoxo, omeya y abasí, y luego lo que son aspectos relacionados con su organización política, social, económica y cultural.